Muy buenos días a todos. Nuevamente aquí estamos en un programa más de Cambio en el Debate, una edición que hace Cambio de Michoacán. Hoy vamos a tomar un tema muy importante, un tema muy sensible para todos los mexicanos, para todos los michoacanos. Y para esto tenemos a dos eminencias que nos han hecho favor de acompañarnos para platicar sobre el tema del maíz. El maíz, este tema que a lo mejor puede resultar un poco ya sonado, ¿no? Ay, otra vez el maíz, los productores, no. ¿Por qué es importante el tema del maíz? A todo lo que enfrentan los productores, a todo lo que enfrentan los problemas de comercialización, los subsidios, los transgénicos, toda una serie de problemas que enfrentan los productores en el estado, bueno, y en el país. Por eso invitamos a nuestros invitados. Tenemos una eminencia que nos hace favor de acompañarnos, la doctora Marta Alicia Perales. Ella es ingeniera agrónoma y es especialista en economía agrícola, tiene una maestría en desarrollo rural, tiene un doctorado en desarrollo y agricultura sostenible de la Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de Cornell. Ya ha trabajado en diversas investigaciones y docencia durante 30 años, conoce del tema y sabe de lo que nos va a platicar. También por ahí nos platicó que en una salida del camino fue directora de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural y ahorita es investigadora en la Universidad Autónoma de Chapingo en el campus de aquí de Occidente. Doctora, te damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Para todos los que nos escuchan y nos ven, también le damos la bienvenida al ingeniero Salvador Zárate Ortiz. Él es el representante del sistema Producto Maíz en el distrito de La Piedad. Es productor de maíz, de sorgo, de trigo desde hace más de 30 años. Ha sido representante de organizaciones, ha trabajado también en la Unión de Ejidos. Bueno, él ha vivido, conoce desde la tierra todo el problema y toda la situación de lo que es la producción de granos en el estado. Entonces, tenemos invitados estrellas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, sabes, por invitarnos para contribuir en algo. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar el tema importante. Yo empezaría contigo, ingeniero. ¿Cuál es la situación del maíz en el estado? ¿Cómo estamos? Pues desafortunadamente tenemos una representación del sistema producto estatal acéfala desde el 2009, lo cual nos ha causado tremendos problemas tanto en la ubicación, en el contexto nacional, del peso que debe tener Michoacán como cuarto productor de maíz. Nosotros contribuimos entre el 6 y el 6,5% de la producción nacional de maíz blanco, y nos da eso un cuarto lugar. Casi producimos igual que Chiapas y que el Estado de México, estamos muy parejitos ahí con ellos, entonces tenemos una importancia nacional. Sin embargo, nuestra representación nacional no existe, y eso nos hace que los recursos que pudieran llegar para Michoacán a través del sistema producto se destinen a otros estados, porque sí se etiquetan a nivel nacional, pero cuando nosotros no lo requerimos por no tener la estructura, pues se van esos recursos. Entonces eso nos agrava la situación tanto para el productor de autoconsumo, que debe tomarse en cuenta, como para el productor más tecnificado, que necesita seguir prosiguiendo su desarrollo avanzado de producción. Hay un problema ahí de organización, entonces, que está en el sistema producto. Tú me comentabas al principio del programa que el sistema producto está acéfalo desde el 2009, ya tiene 3 años, sí. Casi van para 4 años, que la organización más importante del sistema producto, como lo marca la ley, no tiene una cabeza. ¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene para los productores? Que no haya esta cabeza. Pues en términos, ¿cómo se puede decir?
como lo quisiéramos ver, o sea, en términos bonitos, hablando como deberían de ser las cosas, pues significa que se cortó la planeación, se cortó todas las necesidades que se pudieron vislumbrar a través de la nueva estructura que sí se está tomando, que es, como en mi caso y en el caso de varios compañeros, fuimos electos primero representantes municipales y luego distritales, y entre los distritales tiene que elegirse el estatal, pero ya esa estructura permite un eslabonamiento mayor, más apegado a la realidad, para poder establecer un plan rector real, adecuado, que nos permita tomar nuestro lugar a nivel nacional. Tomar su lugar, sí. Esto tiene implicaciones muy importantes porque no permite bajar los recursos que tienen las diferentes instancias federales, en este caso y estatales, en este caso la SAGARPA, cuando hacen conjunción cuando se hacen convenios con los recursos para bajar nuevamente los recursos para canalizarlos a través de los proyectos. Entonces, esta es una de las trabas, la desorganización que no está bajando estos apoyos para poder canalizarlos a través de proyectos, ¿no? Que se traducen en proyectos y en mejoras para el productor. Uh-huh. Entonces, yo quería preguntarte, doctora, en el estado, estamos tocando el tema de la organización. ¿Por qué yo quiero que la gente que nos escuche, la gente que nos ve, sepa por qué es importante el tema del maíz? ¿Por qué es tan sensible el tema del maíz para la sociedad? Bueno, ya, primero, Marx, muchas gracias por la invitación, y lo de eminencia, pues es porque me gusta Eminem, seguro, ¿verdad? O sea, no, porque conoce, bueno, por eso, honor a quien honor merece. Bueno, sí, me gusta la música de usted, está bien. No, muchas gracias. Bien, bueno, efectivamente el problema de la organización de los productores de maíz es un tema toral, es un tema importante. Es uno más de los problemas, como tú decías anteriormente, que enfrentan los productores de este país. ¿Por qué es importante siempre estar insistiendo en el tema del maíz? ¿Por qué somos tan recurrentes en el tema del maíz? Es muy sencillo, porque como decía un escritor, somos hombres de maíz, somos hombres y mujeres de maíz. En México, en Mesoamérica, estamos hechos del maíz. Entonces nuestra identidad va apegada, va en conjunto, va de la mano con el desarrollo del principal cultivo de México. Ahora se enfrentan una serie de problemas que no son nuevos, realmente no son nuevos. Algunos son más agudos, en tanto que nos insertamos en la transnacionalización, otros le llaman la globalización, que el maíz, bueno, estuvo protegido supuestamente por 10 años con cupos de importación que nunca se respetaron, como fue demostrado, que posteriormente se libera completamente y que esto agudiza los problemas. Otro de los problemas agudos y que tiene relación con la producción es la introducción, la aparición de los transgénicos. Los transgénicos no aparecen con el maíz, aparecen con otros cultivos desde 1983, donde aparece un primer transgénico, y en el 86, donde Monsanto, o sea que desde entonces aparece como el promotor, como el descubridor de los transgénicos, saca la primera planta transgénica de tabaco, que es resistente a un antibiótico. O sea, desde entonces está esa tendencia. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Que nuestra producción se ha visto amenazada durante mucho tiempo por la insistencia de Monsanto de introducir justamente transgénicos y por la insistencia del gobierno federal de permitirlo. Entonces, es un tema que verdaderamente sigue siendo preocupante porque se aprobó en nuestro país la experimentación controlada. Uh-huh.
Pero esta experimentación controlada no deja de tener peligros, porque finalmente todo lo que está hecho por hombres está sujeto a errores. Y en ese sentido puede tener consecuencias graves de liberación, aun cuando el argumento es que se están haciendo los experimentos en regiones en donde no hay maíz nativo. Lo cual no ha sido totalmente comprobado que no hay maíces nativos. Prácticamente en todo nuestro territorio nacional hay algún ancestro nativo del maíz. Es la ley de biodiversidad la que permitió ya la entrada de estos campos experimentales que está haciendo Monsanto. Son 15, se aprobaron 15 campos experimentales. ¿Cuántos fueron los que se aprobaron, doctor? Bueno, no tengo el dato exacto, solamente sé que está en 3 estados de la República. Son 15. Del norte, fundamentalmente, en donde, bueno, se supone, ¿no? Sonora, Sinaloa, que no hay maíz nativo. Don Salvador. Sí. Para usted como productor de granos, ¿en qué beneficia usted, por ejemplo, porque todos estos avances tecnológicos que supuestamente son para mejorar las condiciones, al final las condiciones de producción, disminuir costos, disminuir, a lo mejor volver las plantas más resistentes a sequías, a plagas, a que tengan mayores condiciones de resistencia, etcétera? Como productor, dados los costos que tiene producir, ahorita me dice los costos, normalmente, de producir por hectárea, normalmente maíz, cuánto le cuesta al productor producir y a cuánto vende. Y entonces entran estas plantas, estas semillas mejoradas supuestamente, que pueden reducirle costos al productor y que pueden servirle para que su planta y sus sean más productivos. Que al final de todos, para los que nos escuchan, esto viene a repercutir en la seguridad alimentaria, en la famosa crisis alimentaria que por ahí ya hemos platicado mucho, que va muy de la mano con el tema. Entonces, ¿qué pasa, don Salvador? Que entran, ¿cómo le beneficia al productor? Bueno, en teoría, sí, para nosotros es maravilloso evitar la maleza con una sola aplicación de glifosato. Para nosotros es maravilloso quitarnos la plaga de picudo y saber que los gusanos pues no afectan nuestro cultivo y no hay que estar gastando en aplicar ese tipo de ¿cómo se dice? De pesticidas y de herbicidas. El asunto aquí, independientemente de las cuestiones, ¿cómo se dice? Pues ya más a fondo que tocaría la doctora, nosotros hemos analizado eso a nivel de agronómico, así puro, sin meter cuestiones ecológicas, etcétera. Maravilloso, ¿no? Qué barbaridad que me traigas un maíz insertado con no sé qué gen y que tenga la resistencia del cactus. ¿Le reduce costos? Aparentemente nos reduce costos. Le voy a decir ahorita por qué, cuáles son las dudas de nosotros. Las dudas de nosotros van más que nada a la cuestión de falta de información. Nosotros no sabemos realmente en el futuro qué estamos haciendo, ¿no? Porque una evolución que la naturaleza ha tomado pues millones de años, la estamos acelerando en una fracción en el tiempo, pues que podemos decir de un segundo, y no podemos ver qué es lo que está, qué puede ocurrir. Pero el problema que tenemos, y platicando con agricultores americanos precisamente, nos decían que ellos veían aquí por la atomización de productores un problema cultural muy severo. Y que tendría que impactar inclusive en las leyes, porque nos decían los agricultores americanos, mira, yo cuando voy a sembrar un transgénico, hago un contrato completamente legal
con Monsanto, estamos hablando de Monsanto, o con DuPont, por la otra. Y ahí me obligo yo, en primer lugar, a pagar una cuota adicional de lo que me cuesta la semilla por tecnología. O sea, se pagan creo $15 más por saco de semilla por tecnología. O sea, no es barato la semilla transgénica, es más cara. Bueno, y aparte de que también por saco es más cara, porque aparentemente esa producción transgénica, bueno, llevó unos costos muy tremendos para poder salir como tecnología nueva. Pero ahí en ese contrato se obliga uno a no guardar un solo grano ni en la bolsa, porque si me lo guardo, esa tecnología me la estoy robando y soy sujeto de que me lleven a la cárcel por robar algo que no es mío. Entonces, que todo el grano completo tiene que ir a dar a la cuestión industrial o alimentaria, que no se vale, creo. Y si no, entonces nosotros aquí en México, como pasó en la India, tenemos otras culturas diferentes al americano. Y nosotros, pues a lo mejor de repente sí vamos a guardar un puño ahí para no sé qué, y pues no se puede. Vamos a estamos por ahí a punto de tener una pausa. Ahorita vamos a regresar para le estoy explicando las dudas que tenemos nosotros como muy productores. bien, y hay que platicarlas aquí entre pero a mí un maíz así de esos maravillosos, tráiganmelo, porque yo quiero sembrar, quiero bajar costos, tener mayor producción, pero cuando tengo yo que firmar a esas cosas, dicen, no, caray, espérate. Así es. Vamos a seguir platicando ahorita de eso, que regresemos de una pausa. Estamos en el tema del maíz, en toda la línea de situaciones que trae el maíz, no solamente como tal, sino problema de organización, subsidios, transgénicos, etcétera. Entonces, vamos a una pausa y vamos a regresar. En el lugar del ombligo de la luna hay una cruz de barro que siempre me alumbra. Hay una estrella que en las noches me ilumina el camino de regreso hasta mi hogar. En el lugar del invencible sol azteca hay una casa humilde de puertas abiertas para esperar y recibir al morador, para empezar el nuevo día con una flor. Tierra de maíz, a este paraíso Dios seguro quiso detenerse para probar del nixtamal, tortillas, chiles y mezcal, un buen curado de nopal que si es bebida para dioses no nos puede desairar. En el lugar de los atlantes suburbanos construimos este país con nuestras manos, y aunque somos millonarios de pobreza, la mina de oro está en el bronce en nuestra piel. En el lugar donde conviven vida y muerte, la esperanza es el pan nuestro de la gente. Tenemos por bandera y patria el corazón, para entregarlo al mundo con una canción.
tierra de maíz, a este paraíso. Dios seguro quiso detenerse para inventar el amor. Amor de plumas de quetzal, amor de jade verde y de coral, amor de pirámide del sol, amor en peligro de extinción, amor. Para probar del mixtamal, tortillas, chiles y mezcal, un buen curado de nopal que si es de vida para dioses no nos puede desairar. Barará. No me acordé. Muchas gracias. Continuamos con el programa. Estamos, para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, estamos hablando sobre el tema del maíz. Tenemos a la doctora Marta Perales, investigadora de la Universidad de Chapingo, y al ingeniero Salvador Zárate, productor de maíz y de granos en el estado. Estamos hablando sobre toda la temática en general que conlleva el maíz. No solamente el maíz como lo que nos comemos por ahí, sino lo que trae detrás: organización, subsidios, productores, pobreza, etcétera, todo lo que conlleva el tema. Estábamos hablando sobre los transgénicos, las ventajas que podría supuestamente tener para el productor en cuanto a los beneficios del costo para la productividad. Y nos iba a decir usted, don Salvador, ¿cuál es el costo de producción de maíz y a cómo se vende? ¿Y qué pasa con otra cosa? ¿Qué pasa con el déficit? O sea, nosotros producimos tanto, ¿y cuánto es lo que tenemos que importar para poder abastecer el consumo estatal o nacional? Bueno, nacional. Bien, mire, los costos de producción son variables. Ya depende de, pues casi de cada productor. Los productores somos muy orgullosos y somos soberbios, siempre queremos estar encima de los demás y decir, yo saqué 500 kilos más que tú, pero no nos fijamos en los costos. Entonces, tenemos gentes en Bajío, también aquí en el Valle Morelia, Querétaro, que abusamos de la aplicación de fertilizantes y una serie de cosas, y nos vamos a unos costos muy elevados. El fertilizante especialmente, este ciclo estuvo carísimo. ¿Pero a cuánto están vendiendo? ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a establecer un costo promedio para las áreas de riego de 15,000 pesos por hectárea. Y vamos a estar, y ahí ya para la gente temporal, pues estaríamos hablando entre 4 y 5,000 pesos. Pre cosecha, porque ya después de la cosecha hay otros costos que la gente nunca los toca, y que es el de la trilla y el de la base local y regional, porque a mí me van a descontar el costo de llevar mi cosecha a través del comisionista por ejemplo, a Bachoco, allá en Celaya. A mí me lo van a cobrar, o a llevarle a Silao o a Maseca. Lo que cuesta. Es lo que, y la gente no se da cuenta que ese Pero es un costo. El tema es, don Salvador, se cuesta, por ejemplo, para los productores que lo comercializan, no para el de autoconsumo. Sí, para el de aproximadamente, bueno, 15,000 pesos. Sí. 15,000 pesos. Y luego resulta que puede haber desabasto en el país. Sí. Por todos los problemas mundiales que hubo sequía en Rusia, que hubo problemas etcétera, y entonces puede haber desabasto.
Entonces, como México es un país consumidor de tortilla, principalmente, entran los subsidios para poder abastecer y que no se suba que no se suba el precio de la tortilla y que no se haga un problema social. Entonces, ¿qué pasa con el productor? Entra el gobierno y dicen, bueno, vamos a traer granos de importación. Bueno, somos autosuficientes en maíz blanco. Desafortunadamente el año pasado la sequía le pegó a todo el país, incluyendo a los productores de Sinaloa, y pues no pudimos completar en tiempos el abasto para la industria nixtamalera. Debo decirle que nada más Maseca tiene el control del 70% del maíz. Entonces, si estamos hablando de que se consumen 10 millones de toneladas para harina nixtamalizada, estaremos diciendo que solamente Maseca necesita 7 millones de toneladas para su consumo. Los demás están entre Agromasa, Minsa y Agroinsa, algo así. ¿Cuánto es lo que importamos de maíz? De maíz blanco, nada. ¿Y se importó este año de Sudáfrica. ¿Cuánto? Que eso fue no hay información de cuánto. O sea, la verdad es que son especulaciones, porque las declaraciones oficiales son muy, ¿cómo se dice? Pues no, ¿usted lo sabe ese dato, doctora? ¿Cuánto se importó? Pero ¿qué pasa cuando se están haciendo importaciones? Sí, con esa importación que hubo, discúlpeme, hicieron una deformación de mercado. Y nos dejaron con el maíz en las bodegas, y el maíz que se estuvo consumiendo con las peores tortillas que estamos comiendo ahorita es de maíz sudafricano que se autorizó a Maseca para traer. El gobierno federal tomó la decisión de arreglar con Maseca para que no subiera la harina, y no les importó que las bodegas se quedaran con maíz, tanto las de nosotros aquí en centro del país como los de Sinaloa. En Sinaloa tienen maíz todavía de la cosecha que no se puede comercializar todavía. O sea, hay una deformación de mercado. Una deformación de mercado, hay más oferta. O sea, ¿esto en qué va a implicar? En el precio. Nos va a pegar en el precio porque ese maíz que entró de Sudáfrica nos tiene con inventarios, y si Maseca no desea comprarlos y ellos compran el 70%, pues estamos en la lona. Y entonces no van a poder vender su producto. Pues a un precio forrajero, sí, porque eso es lo que va a pasar, que nuestro maíz blanco, que debería de irse a Maseca, un maíz limpio, bonito, mejor que el sudafricano, se va a ir a los cerdos, a las aves y al ganado. Entonces aquí entramos en una disyuntiva. Para poder establecer y poder mantener el precio de la tortilla, entra un maíz importado, subsidiado, blanco de Sudáfrica, a costa también de que la producción nacional pueda bajar su precio y tengan que vender un maíz que va a ser para consumo humano, se tenga que vender como forrajero, obviamente a menor precio. Sí, no es tan dramático. Esto le perjudica al productor. No es tan dramático el asunto. Lo que pasa es que nos deja a nosotros en desventaja comercial, porque no hay transparencia. Mire, en los Estados Unidos, y aquí la doctora no me dejará mentir, es obligatorio que la empresa privada, llámese Cargill, Archer Daniels, las que sean, pues, tienen que reportar sus inventarios para que se pueda realmente tener la radiografía nacional de cuántas existencias hay. Aquí no es obligatorio, es una información confidencial. Entonces el gobierno estima cuánto pueden tener, pero no lo declara, al menos que yo sepa. Estoy equivocado. Bueno, qué bueno que yo supiera esa información para poder establecer mi estrategia comercial, pero no puedo porque estoy ciego. Yo no sé realmente cuál fue el arreglo que tuvo Maseca con el gobierno federal para traer esa importación, si ya se terminó, si van a seguir importando, no sé, al menos no sé si el sistema producto nacional sí lo sepa,
Pero como no tenemos aquí esa información, bueno, pues andamos aquí dando palos de ciego, ¿no? Así es. Doctora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, si el Estado estuviera, por ejemplo, ya estamos viendo estos problemas de la comercialización? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, que ha pasado en algunos otros países, entran semillas ya, porque ya las grandes compañías transnacionales tienen patentadas o tienen registradas sus semillas? Entonces, aunado al problema de la comercialización, que depende de muchos factores ya globales, como tú lo decías, ¿qué pasa cuando estas semillas supuestamente ya patentadas se tienen que pagar, se aumentan los costos para el productor? ¿Qué pasa con esto? Bien, bueno, ¿A qué dependencia nos exponemos? Bueno, la dependencia de hecho ya la tenemos en México, sobre todo la agricultura comercial del maíz, que siembra híbridos. O sea, los híbridos aparecieron desde la Revolución Verde, a finales de los 60, con el argumento de que se requería aumentar la producción para abatir el hambre en el mundo, y por lo tanto se empezó a hacer el mejoramiento genético a través de la hibridización, que no es lo mismo que los transgénicos, porque la hibridización proviene de una combinación genética, pero de las mismas razas, y entre variedades, pero de la misma especie, o sea, de sorgo con sorgo, maíz con maíz, ¿no? La transgenización es diferente. Es una combinación de otros géneros, incluso animales con vegetales, de otros vegetales diferentes, etcétera, ¿no? De virus, etcétera. Entonces es diferente. Ahora, ¿por qué tenemos esa dependencia a nivel mundial? Porque solamente 10 multinacionales controlan el 70% del mercado mundial de la semilla. O sea, ese dato es contundente para tener así toda la claridad de que las semillas híbridas de maíz están controladas por las empresas transnacionales. Aquí Salvador lo sabe muy bien, ¿no? Que compran Pioneer, compran Decal, compran etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el argumento que estaba señalando Salvador en cuanto a las ventajas que ellos como productores le podrían ver a los transgénicos, pero que les quedan dudas? Y él está hablando como un productor comercial, ¿sí? De productor de alto rendimiento. Él dice, bueno, utilizamos menos herbicidas, utilizamos menos pesticidas, aunque tenemos la duda de si nos meten a la cárcel, como ya han metido a productores a la cárcel. Monsanto ya los ha metido, los primeros fueron canadienses, los segundos fueron hindús, por este tipo de situación que ya mencionaba, ¿no? Esas ventajas son aparentes, Salvador, porque la USDA, en 2008 ya demostró que los cultivos transgénicos usaron 28% más de pesticidas y de fertilizantes químicos que los convencionales. Es decir, es un mito eso de que disminuye la utilización de pesticidas. Y eso tiene relación con el ambiente. O sea, un argumento es que entonces se utilizan menos pesticidas o herbicidas altamente contaminantes como el glifosato o el amonio glifosinado para controlar, ¿no? Una serie de malezas. Y bueno, con este argumento que no damos nosotros, ¿sí? Sino que está claramente demostrado, pues se cae, porque se utiliza 28% más. Ahora, esto es importante porque en Estados Unidos el 61% del maíz es producido por organismos genéticamente modificados de semillas transgénicas. Doctora, nos quedamos con ese dato porque nos tenemos que ir a una pausa. Yo quiero ahorita que con estos datos que nos está comentando la doctora, Salvador nos diga, y sí, pero si producimos más, entonces vamos a regresar. No se nos vayan para los que nos ven y nos escuchan.
maíz, sin maíz no hay país. Sin maíz se acaba este país y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista. El hombre barbado, siento un extraño aquí, en nuestra tierra, bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha hasta higiénico. Maíz transgénico, gran invento científico, pero sembradores para servir otro extranjérico. Mala semilla es de esclavitud siempre impúdica. Mala semilla es de esclavitud siempre impúdica. Llora mi tierra y sangra. De nuestra historia símbolo es el maíz, madre que alimenta su tierra. El maíz nos lo quieren quitar, sin asideros poder dejar a nuestro pueblo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Continuamos con el tema. Estamos hablando sobre el tema del maíz. Haciendo un breve resumen de todo lo que hemos platicado en este programa. Hemos platicado acerca de la problemática que sufren los productores de maíz en cuanto a la organización, en cuanto a que el sistema producto como ente organizacional que marca la ley está acéfalo desde hace 3 años, por ende no han podido bajar de manera correcta los recursos que tienen que fluir para este sistema producto. Hablamos también del problema que marca la comercialización al ver que están entrando importaciones de maíz de Sudáfrica con subsidios, que obviamente el precio es más barato comprar el maíz subsidiado que compra Maseca el 70%. Entonces, ¿qué pasa con los productores que tienen todo su grano en bodegas? Ahí se queda y es un problema que ahí está. Estamos hablando también del problema que enfrentan con los maíces transgénicos, con lo que puede a lo mejor representar que haya más productividad, pero con todas las demás desventajas que puedan generarle al ambiente, al consumidor e incluso al productor, al generar una dependencia a las semillas. La doctora Marta le estaba diciendo a don Salvador todo lo que implica los transgénicos y nos estaban dando unos datos bien importantes, doctora. Sí. Bueno, siguiendo con la idea, Salvador, ¿por qué es importante entender o quitar los mitos, ¿no?, que se han puesto alrededor de los transgénicos, así como se pusieron alrededor de los híbridos, cuando se optó en México por ese solo camino y cuando ahora se quiere optar por este otro camino, cuando hay varios caminos para lograr mayor producción y mayor eficiencia en la distribución, en el consumo y en el precio al productor. El problema que se está tocando en este momento es
por un lado, el mito de que disminuyen los agroquímicos. Los costos. Y por lo tanto los costos, mentira. Los costos aumentan significativamente porque la semilla transgénica, ya lo dijo usted, es muchísimo más cara. Pero además, si aumenta el uso de agroquímicos, muy especializados además, aumenta el costo. Suponga que con los transgénicos aumenta el rendimiento, cuando mucho en un 10%. Yo le preguntaría, ¿realmente esto equivale al aumento en los costos de producción? Lo dudo. Pero el problema, además, se agudiza en tanto que ni siquiera pueden vender el maíz que actualmente tienen a los costos de producción de 15,000 pesos y a un precio de venta por tonelada de 4,000, 5,000 pesos, 5,200 pesos con las importaciones subsidiadas para favorecer a la industria, no a los productores, pues yo diría, es muy sencillo. Nosotros como productores, discúlpenme, doctora, yo quiero quedar muy claro en esto. Nosotros como productores sí queremos apoyar al consumidor, a las amas de casa, pero desafortunadamente, estábamos platicándolo ayer con productores allí en Coneo, y decíamos, bueno, si yo voy a hacer un esfuerzo para que el ama de casa tenga una tortilla más barata y le voy a poner, pero que realmente baje, porque si me van a pagar mi sorgo más barato, mi maíz más barato, y la carne va a seguir igual de cara, entonces, pues aquí, ¿qué pasó? Yo no puedo sacrificarme nada más yo, la parte más vulnerable de la cadena. Entonces, bueno, ahí vamos. O sea, justamente por eso decía, aunque el productor haga un gran esfuerzo, no se va a notar en el consumidor. ¿Por qué? Porque está mediado por la industria y está mediado por políticas de Estado. Y las políticas de Estado favorecen a la industria, a la agroindustria, pero también favorecen a las multinacionales. ¿Por qué tanto interés de la Secretaría de Agricultura en México de que se estén probando los transgénicos con el argumento de mayores rendimientos? No es por solucionar un problema de producción en el país, es porque Monsanto ha insistido durante 10 años en que se libere en México la importación y el cultivo de los transgénicos. ¿Por qué? Porque saben que México tiene un mercado de semilla como ningún otro país en Latinoamérica. De tal manera que Monsanto, al controlar totalmente la semilla transgénica y los agroquímicos que se utilizan, tendría un mercado verdaderamente impresionante que aumentaría sus ganancias estratosféricamente. Esa es la presión en concreto que se está haciendo ahora. Nomás termino la idea, Salvador. Esto a los productores lo que les implica es una mayor dependencia en semillas, pero también una mayor dependencia que ya se tiene, de hecho, en la compra de agroquímicos. Eso es gravísimo, porque aquí enfrentamos los problemas de patente, que ya se señalaban, pero también enfrentamos problemas de medio ambiente, que los ingenieros, genetistas, no toman en cuenta porque ellos ven la estructura de las modificaciones, pero no las interacciones de las plantas con el medio ambiente, y enfrentamos otro problema que aún es más grave, como el de la diversidad genética. En este sentido, en lugar de solucionarnos un aparente problema, porque es aparente, ya lo estamos viendo, ¿sí?, nos está metiendo en problemas más severos y más serios e irreversibles, y que van a dejar huella en las generaciones. En ese sentido, los productores necesitan estar muy conscientes de todo esto para rechazarlo, y no solamente organizaciones internacionales u organizaciones urbanas, sino quien se debe de sumar fuertemente a todo este movimiento son los propios productores de maíz. Quiero decirle, doctora, que compañeros de Sinaloa, maiceros, nos estaban diciendo que para diciembre ya tenían autorizados una cantidad impresionante de hectáreas ya para sembrarse de transgénicos en Sinaloa. Se habla de 1 millón de hectáreas en Sinaloa. Estamos casi por terminar. Yo creo que ahorita se puso bonito lo conversado.
Este es un tema bien interesante, es un tema sumamente amplio realmente para los que lo conocen y para los que no. No es un tema solamente de campesinos, ni de investigadores, ni de la gente, es un tema que nos atañe a todos y que se tiene que generar conciencia para amas de casa, para políticos, tomadores de decisiones, para las instancias que tienen que tomar las decisiones. El tema no es un tema de antaño ni es un tema político, es un tema que nos concierne a todos y como decía bien la doctora, me gustaría terminar, ella invitaba a Salvador, no dejemos, no solamente de organizaciones internacionales el tema de los transgénicos, cómo podría perjudicar a los productores, sino a todos. No dejemos en manos solamente de los gobiernos o en manos solamente de los organismos internacionales o nacionales frenar esto, sino está en las manos también de los productores, que la producción se siga dando de manera eficiente y cuidando el ambiente, cuidando lo demás. Para terminar, ¿qué nos dices, Salvador? Bueno, y rápido, nosotros en las áreas de Bajío también coincido, porque yo estuve en una reunión aquí con una demostración que hizo el compañero Gustavo Ramírez. Ellos están tratando a como dé lugar de bajar los costos y hacer más natural, renaturalizar nuestra producción y nos baja los costos con composta, con biofertilizantes, todo eso es como estamos tratando. Ahí en mi distrito tenemos ya instituido el concurso de producción sustentable. La voy a invitar otra. Entonces nosotros ahí premiamos a quien produjo más con menos. Tenemos categoría sorgo, categoría maíz amarillo y categoría maíz blanco en temporada, y tenemos una categoría especial, el mejor maíz para tortilla, y creo que los del Valle de Zacapa se van a sacar su premio. Muy bien, doctora, para finalizar, un mensaje de despedida. Bueno, pues solamente dar las gracias por permitirme dar esta información, es información que está en los medios, Sí. Que existe, pero que difícilmente se pone a consideración de los propios productores. Yo creo que en cualquier foro, en cualquier lugar, necesitamos aprovechar para ir tirando esos mitos que se están generando a través de la hibridación, de la transgenización, del alto uso de insumos agroquímicos. Existen otros caminos que pueden hacer nuestra agricultura más sostenible para los productores, pero también para los consumidores. Más natural. Más natural y más sostenible. Pues muy bien, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Al final nos faltaron muchas cosas. Lo vamos a retomar, lo vamos a dejar como reto, vamos a retomarlo por ahí en un siguiente programa. Les agradezco mucho. Muchas gracias, la participación.